modificaciones que se están haciendo en la ley de partidos políticos. La Comisión de Constitución ha aprobado flexibilizar precisamente esta norma. Hay algunos aspectos positivos, hay también los negativos. Hay que tomar en cuenta que aquí en nuestro país no hay partidos sólidos, se tiene que legislar en esa materia. Las decisiones no siempre son positivas, digamos. Está en la línea Fernando Tuesta, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema es muy amplio, ¿no? Pero vamos a ver, comenzar preguntándote cuáles son los aspectos positivos de esta flexibilización, entre comillas, ¿no?, de la ley de partidos políticos, según tu parecer. A ver... O comenzamos por lo negativo, mejor. Para tener más que hablar, seguramente. No, mira, el propósito de reformar la ley es en general, bueno, es fortalecer partidos. Sin embargo, había ya un documento de la Comisión de Constitución que fue producto del trabajo de la subcomisión que se formó el año pasado de reforma de la ley de partidos. Este documento partía de un diagnóstico y tenía un propósito y un objetivo. Este documento, sin embargo, no está siendo base de la discusión de la Comisión de Constitución. Entonces, ¿qué ocurre? Se está discutiendo artículo por artículo y ahí, según los pareceres de mayorías, minorías, etcétera, se está haciendo algo que justamente no contemplaba, y es más, iba en contra del propósito del documento de la subcomisión, que era la reforma, que ya se han hecho varias, o sea, de 22 artículos, de 44 de la ley habían sido modificadas, ¿no?, desde el origen de la norma, que es 2003, tiene 10 años. Lo que quiero decir que no había un concepto, no había un objetivo claro, entonces ahí se van dando bandazos. Y entonces aparece, por ejemplo, financiamiento público directo, que está en la ley, pero que sin embargo la tercera disposición transitoria la supedita a la disponibilidad presupuestal, que, como sabemos, en realidad existe, pero que no se quiere justamente otorgar este financiamiento a los partidos, porque los ejecutivos de la APRA y ahora el Partido Nacionalista no quieren de alguna manera comprometerse con un tema que no es muy popular, ¿no?, muy por el contrario, pero solamente darse el financiamiento o proveer el financiamiento público directo sin estar acompañado con lo que el documento señalado sí advertía: ajustes en las sanciones, en las prohibiciones, una mayor supervisión, deja buena medida absolutamente tergiversada en sus propósitos, y eso no está bien. No puedes enviar un mensaje, los partidos no pueden enviar un mensaje donde dicen dennos dinero y nada más. Por el contrario, dennos dinero porque sí necesitamos, pero pero además proponemos ajustar las medidas y sanciones para que vean que somos responsables, ¿no? Claro. No hay ese mensaje integrado. Bueno, y ese barrio, ¿no? Claro, está el tema de los invitados, aunque no se cumplía, ¿no? Se estaba... Bueno, el tema de los invitados, por ejemplo, el otro tema. Es conocido que en nuestro país los partidos son débiles, y entonces, ¿qué han hecho? La ley sostenía que era el 20% de invitados. Claro, se ha subido a 25%. Esto no se cumplía, y era una correlación. Digamos, cualquier oyente puede entrar a la página de info del Jurado Nacional de Elecciones y cruzar y ver quiénes han sido candidatos y cuáles eran sus historias y qué partido pertenecía, y se nos dan cuenta que en realidad había más del 20% de invitados. Lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha incrementado de 20 a 25. Ojo, estas son propuestas porque todavía no hay un dictamen que tendría que pasar por el Pleno y a su vez aprobarse, ¿no? Pero estamos en la fase primera. ¿Qué pasa? ¿Quiénes han sido finalmente los invitados? Si uno comienza a ver quiénes han sido los invitados de los partidos, allí están justamente aquellos que, por ejemplo, se han ido pasando de partido en partido. Los tránsfugas. Los tránsfugas.
Y a su vez esto no puede estar disociado de la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial ha sido el canal de mayor impacto negativo en los partidos. Después de 30 años de aplicación, ya uno puede señalar enfáticamente que ese ha sido el canal de mayor impacto negativo en el sentido de la falta de cohesión, porque ingresa gente que asumiendo de que como el voto preferencial le es directo y entonces tienen todas las prerrogativas de hacer a buena cuenta lo que crean ellos conveniente, y en realidad los partidos están aquí se delimitan, ¿no? Entonces esta combinación de elementos no estaba pues en la propuesta del año pasado, que fue una subcomisión multipartidaria que justamente fue dirigida por el parlamentario como fallecido Javier Vizcarra, pero donde estaban Javier Bedoya Vilán, con Luz Salgado, claro. Javier Vera, es un documento coherente. Señor Tuesta. Lo que está haciendo ahora, lamentablemente, es una dispersión, ¿no? Dispersión es un concepto claro de lo que se quiere. Señor Tuesta, en esta ley se plantea el hecho de suspender incluso o retirar de su inscripción en el registro electoral de aquellos partidos que hagan apología del terrorismo, ¿verdad? Pero me sorprende que no se haya trabajado mucho el tema de los casos de corrupción. Lamentablemente, muchos de los partidos políticos que han gobernado en el país han estado involucrados en estos aspectos y no hay ningún artículo o alguna propuesta coherente en relación a la sanción, ¿no?, que se le debe dar tal vez históricamente, porque lamentablemente nuestro país ha sido gobernado por muchos partidos, ¿no?, y obviamente incluso representantes que han asumido posiciones importantes en los diferentes gobiernos que han estado involucrados en temas de corrupción, incluso hay indicios, ¿verdad? Sí, es cierto que el capítulo referente a la ilegalización del partido básicamente es aquellos partidos no solamente un tema de apología, sino que estuvieron comprometidos con estos de violencia, narcotráfico, terrorismo. El tema de corrupción es algo un poquito más complicado, porque en realidad, a diferencia de los otros casos, lo que se configura son actos de corrupción de representantes de manera individual, ¿no? Pero en ninguna parte en realidad hay una sanción al partido como tal. Justo ayer hubo, dicho sea de paso, hablando del tema de corrupción, la presentación de un último libro que se llama La corrupción, la historia de la corrupción en el Perú, del historiador lamentablemente fallecido Alfonso Quiroz, de los peruanos, y él hace un recuento histórico hasta la década 70. Los mayores actos de corrupción en realidad son los que vienen de los gobiernos, más que de los partidos propiamente, porque son los gobiernos los que concentran, tienen el poder, ¿no? Pero es el partido político el que de alguna manera asume esa responsabilidad de gobierno, o sea, no es el ciudadano común que asume, ¿no? Claro está, pero digamos, son básicamente los gobiernos, porque los gobiernos además van más allá del partido, o sea, no todos los que están en el gobierno, por ejemplo, del Partido Nacionalista son miembros del Partido Nacionalista. Es más, cada vez más los partidos de gobierno tienen menos presencia en los gobiernos. Mire, señor Tuesta, yo hace poco conversaba con un ciudadano del exterior y me decía, uno de los problemas de muchos de nuestros países de Sudamérica es el hecho de que no se sanciona adecuadamente la ilegalidad, no se penaliza adecuadamente todo lo que tenga que ver o tenga que posicionarse en contra de la estabilidad social, por ejemplo, de un país en temas de justicia, y ese nivel de tolerancia, de laxitud, hace de que nuestros países tengan siempre permanentemente esos temas de corrupción. Pero además hay otro aspecto que la ley no contempla y que indudablemente los partidos políticos que están representados en el Congreso deberían de plantear. Esto de que en campañas electorales hay una serie de propuestas electorales que cuando uno lo contrasta con la realidad simplemente no se cumplen.
si hubieran indicadores que de alguna manera permitan sancionar en casos de incumplimiento, ¿no? Retirando incluso de la inscripción, porque aquí también se han observado, y nosotros, y como usted, que hemos ya participado en muchas campañas electorales y hemos sido parte incluso de gobiernos que se han ido sucediendo, las propuestas políticas se van vendiendo marqueteramente en abundante cantidad, pero la realidad contrasta y simplemente, probablemente en muchos de los casos haya un incumplimiento tal, ¿no?, que supere más del 50% de las propuestas electorales. ¿Y eso cómo se sanciona? Bueno, generalmente en democracia eso se sanciona con la no reelección o no voto a aquellos quienes justamente postulan por el cargo. No existe en ninguna parte en realidad sanciones por incumplimiento. Debería de haber en otros países. Es un tanto difícil, en realidad alguien se hace campaña, se propone algo, no se cumple, a la siguiente oportunidad no se reelige. Sí, pero los 5 años de permanencia permite obviamente de que este nivel de incumplimiento se mantenga, ¿verdad? Bueno, es que así es. Así es, lamentablemente, el juego democrático, como dice. La responsabilidad también tiene que venir de parte del elector, que debe entender. Hay que quedarse. En Perú, lamentablemente, esto es poco responsable de saber elegir, ¿no? El voto, pues, no contiene un mandato imperativo. Y es difícil, en realidad, operacionalizar algo, como hay un descontento grande, pero operacionalizar esto, por ejemplo, lo que ha llevado a muchos a plantear, ahora último, por ejemplo, el tema de revocatorios a los congresistas, ¿no? Claro. Es difícil, pues, porque, por ejemplo, los parlamentarios en realidad no tienen para empezar iniciativa de gasto, ¿no? Ellos tienen funciones que son más específicas en términos de elaborar leyes. Indudablemente hay un componente subjetivo alto, ¿no? Fernando, igual como en el caso de apología, por si acaso. ¿Tienes algunos minutos más para poder hablar después de este breve corte que nos están indicando? Ya, gracias, Fernando. Volvemos con Fernando Tuesta Solvedías para hablar sobre la flexibilización de la ley de partidos políticos.